Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No sé si me esté volviendo loco o si simplemente pasé demasiado tiempo solo en el desierto, pero necesito escribir esto, aunque sea para vaciar la cabeza. Me llamo Ignacio Martínez, tengo 47 años y llevo manejando tráiler desde que tengo 23. He rodado por todo México, desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta las maquilas de Ciudad Juárez. Siempre he dicho que lo único constante en esta chamba es la soledad y los baches. La historia que voy a contar ocurrió hace 2 semanas, en la ruta que atraviesa el desierto entre Hermosillo y Santa Ana, en Sonora. Una carretera infinita, recta como flecha, bordeada por cerros pelones, tierra seca y uno que otro nopal enfermo. Ese tramo me ha visto pasar 1000 veces, pero esta vez fue diferente. Había salido de una bodega en Hermosillo cerca de las 4 de la tarde, con el sol en el cuello y un cargamento peculiar, un féretro, así como suena. Un ataúd de madera barnizada, envuelto en plástico, colocado con cuidado dentro del compartimento refrigerado del remolque. La empresa que me contrató era funeraria, con sede en Mexicali, y me dijeron que el cuerpo era de un paisano que murió en un accidente allá en Guerrero. Su familia quería enterrarlo en su tierra natal, un pueblo en Baja California. Nada raro, pensé, cosas que pasan. No me preguntes por qué acepté. Tal vez porque pagaban el doble por la urgencia, tal vez por ese tipo de orgullo tonto que uno carga como trailero viejo. A mí nada me asusta. Lo único que me pidieron fue que no me detuviera, que llegara al amanecer y que firmara un documento diciendo que no abriría el remolque por ningún motivo. A las 6:30 ya me estaba metiendo de lleno al desierto. El calor comenzaba a caer y el cielo se iba pintando de ese naranja que parece fuego. Mi única compañía era el rugido del motor, el zumbido del aire acondicionado y de vez en cuando alguna canción norteña en la radio. No había señal de celular, ni luces, ni autos, ni alma alguna. La primera hora pasó sin novedad, pero como a las 8 empecé a sentir algo raro. No miedo, todavía no, más bien incomodidad. No podía explicarlo, como si algo estuviera fuera de lugar. En una de esas, apagué el radio. Pensé que necesitaba silencio para despejar la mente, pero fue peor. El silencio del desierto no es como el de la ciudad. No es una ausencia de ruido, es un zumbido sordo, constante, que se mete en los oídos y empieza a jugar con tu cabeza. Fue ahí, cuando ya no escuchaba otra cosa que el traqueteo de las llantas, que empecé a hablar. Al principio solo murmullos, cosas como «vamos bien», «faltan unas horas». Me di cuenta de que lo hacía para no sentirme tan solo. Pero luego, sin darme cuenta, empecé a hablarle al muerto. «¿Vas cómodo allá atrás, compa?». Lo dije como broma, pero al momento me sentí un poco estúpido. Me reí solo. Pensé en que si alguien me escuchaba iba a decir que ya estaba perdiendo la cabeza. Y sin embargo me sentí acompañado. Pasó otra hora. Ya era noche cerrada. Las luces del tablero eran lo único que iluminaba la cabina. En el retrovisor, solo la caja blanca del remolque y la línea interminable de carretera detrás de mí. Volví a hablar. «No te preocupes, carnal. Ya casi llegamos. Tu familia te está esperando. Seguro ya están haciendo café con pan dulce». Y luego, sin pensarlo, dije, «¿Tienes frío allá atrás?». No me respondieron, por supuesto, pero algo dentro de mí cambió después de esa frase. Me sentí observado. No puedo explicarlo. El aire en la cabina se volvió más denso. Me quité la gorra, me pasé la mano por la cara, pero el sudor no se iba. Entonces lo escuché. Un golpe, sordo, metálico, como si alguien hubiera empujado una pared desde adentro del remolque. Pisé el freno por reflejo, bajé la velocidad y volteé hacia los espejos. Nada, solo oscuridad. «No, no puede ser», murmuré.
Seguí manejando, tratando de convencerme de que había sido una vibración del camino, alguna falla en la suspensión. Pero unos minutos después, lo volví a oír. Otro golpe, esta vez más fuerte. «Oye», grité sin pensarlo, «ya, no hagas eso». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ya no era silencio, era una presencia, algo invisible y aplastante. Me di cuenta de que iba encorvado sobre el volante, como si el mismo aire me presionara los hombros. Fue entonces cuando empecé a hablarle en serio. «Mira, hermano, no sé si tú todavía estás ahí, pero si lo estás, no estoy en tu contra. Solo quiero llevarte con los tuyos, eso es todo». Y me escuché como si fuera otra persona. ¿A quién le estaba hablando? ¿Qué sentido tenía? Pero no paré. Toda la siguiente hora me la pasé hablando. Le conté cosas que no había dicho en años. Le hablé de mi hija, de cuando me dejó mi mujer, de los años malos, de los sueños rotos. Hasta le pedí perdón por cosas que ni siquiera entendía. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando vi el letrero que decía Santa Ana a 40 kilómetros, empecé a llorar. No por miedo, por alivio. A lo lejos vi las primeras luces de un retén militar. Fui bajando la velocidad. Cuando me detuve, los soldados se acercaron. Uno de ellos, joven, me pidió los papeles. Los entregué sin mirarlo. «¿Qué transporta?», preguntó, como de rutina. «Un cuerpo», respondí. «Para entierro en Mexicali». El soldado asintió. Dio un par de golpes en la caja con la linterna. Yo me tensé. Esperaba algo. Otro golpe, otra señal. Pero no hubo nada. «Todo en orden», dijo, devolviéndome los documentos. Arranqué de nuevo. Manejé las últimas horas con la garganta seca. No hablé más. No sentí nada. Solo manejé. Llegué a Mexicali a las 6:20. Entregué el remolque en una funeraria pequeña, con fachada color crema. Me recibió un señor mayor, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me dio las gracias como si yo hubiera hecho algo más que manejar. Yo solo asentí. No le dije nada. Esa noche dormí en un hotel de paso, sin ruido, sin luces, sin nadie. Solo yo. Pero aún en sueños, sentía que el muerto seguía conmigo. No como un fantasma, no como un espíritu, sino como una parte de mí. Como si al hablarle, algo de él se hubiera quedado dentro. Como si ahora, cada vez que me suba a la cabina, él se sentara a mi lado. Y lo más extraño es que no me molesta, porque por primera vez en mucho tiempo no me siento solo. Mi nombre no importa. Lo que importa es que he pasado los últimos 13 años de mi vida manejando tráiler. Carreteras, casetas, el calor del desierto, los retenes, las noches sin dormir. Todo eso es parte de mi rutina. Soy originario de Gómez Palacio, Durango, pero desde hace años vivo en Nuevo Laredo, donde tengo una pequeña casa de lámina. Trabajo cruzando mercancía, a veces legal, a veces no tanto. Uno hace lo que tiene que hacer para vivir. Lo que voy a contar sucedió una madrugada, hace poco más de 2 años, pero hasta hoy me atrevo a hablar. No es por miedo a la ley. Es otra clase de miedo. Uno que te deja helado aunque estés en el desierto de Sonora. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Me contactó un tipo que conocí a través de otro trailero en el cruce de Colombia. Me dijo que necesitaba mover mercancía humana, así la llamó. Migrantes, centroamericanos, sobre todo. Acordamos una paga buena, el doble de lo que normalmente cobro por una carga de fruta. El trato era sencillo: recogerlos en las afueras de San Luis Río Colorado y llevarlos hasta un punto acordado en Ciudad Acuña. Nada de paradas, nada de preguntas. Acepté. El dinero me urgía y esas rutas ya me las conocía de memoria. Esa noche llegué a la bodega indicada, una construcción vieja a medio caer, justo detrás de una gasolinera abandonada. No había luces, solo el destello tenue de la luna y las lámparas lejanas de la carretera federal número 2. Cuando abrí la caja del tráiler, ya estaban allí. 35 personas, hombres, mujeres, 2 niños pequeños, todos callados,
apretados como si fueran costales de carbón. Olían a sudor, a miedo. Uno de los hombres me miró a los ojos. Tenía una mirada apagada, resignada. No dijo nada, solo asintió. El coyote me dio instrucciones rápidas. No abras la caja, no te detengas. Hay ventilación instalada, van con agua. Solo llega al punto. Me dio una hoja con un número y una dirección a las afueras de Acuña. Me subí a la cabina, encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás. La carretera era tranquila, demasiado tranquila. Ni un solo retén, ni una patrulla. Todo estaba planeado. Me pusieron una camioneta blanca detrás que me seguía a distancia. De vez en cuando, se acercaban lo suficiente para que yo los viera por el espejo lateral. Siempre los mismos dos sujetos, sin hablar, sin luces, como si me escoltaran. Después de unas 5 horas, paré en un pequeño desvío para orinar. Me bajé rápido, en chinga, y apagué el motor para que los migrantes descansaran de la vibración. Fue un error. En cuanto el motor se detuvo, el silencio me golpeó. No el silencio de la madrugada, ni el de la sierra. Un silencio más espeso, como si el tráiler entero hubiera dejado de respirar. Me acerqué a la caja y algo me hizo poner la oreja contra la lámina. Nada, ni susurros, ni movimientos, ni siquiera el llanto de los niños. Intenté convencerme de que estaban dormidos. 35 personas, agotadas, dormidas al mismo tiempo. Pero algo no cuadraba. Encendí el motor otra vez y el rugido del diésel me trajo un poco de consuelo. Seguí el camino. Me faltaban 3 horas. Pero entonces, en la siguiente curva, me encontré con una patrulla federal, detenida a un lado del camino. El copiloto me hizo señales para que pasara. No me detuvieron, solo me miraron. Uno de ellos me hizo una señal con 2 dedos, apuntando a la caja. Yo asentí y seguí. No supe si fue advertencia o complicidad. Cuando por fin llegué al punto de entrega, un terreno cercado con malla, rodeado de contenedores oxidados, me estaba esperando una troca negra. 3 tipos armados hasta los dientes me hicieron señales. Apagué el motor y bajé. Uno de ellos me pidió la llave de la caja. Se la di. La abrió. Lo que pasó después me ha seguido cada noche desde entonces. No hubo gritos, no hubo carreras, no hubo llantos, porque todos estaban muertos. 35 personas, hacinadas, deshidratadas, con los labios agrietados, ojos abiertos, cuerpos caídos unos sobre otros. Los niños estaban apretados entre los cuerpos de sus padres. No habían tenido oportunidad. ¡No mames!, gritó uno de los hombres. ¡Están todos pinches muertos! El jefe, un tipo con camisa vaquera y botas limpias, se me acercó sin levantar la voz. ¿Cuánto tiempo los tuviste detenidos? Nada, solo una parada de 5 minutos. ¿Apagaste el motor? Asentí. Pues ahí estuvo. Esa pinche ventilación solo funciona con el motor encendido. Los asfixiaste, cabrón. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Sentí un zumbido en los oídos y por un segundo pensé que iba a vomitar. No lo hice. El tipo me miró con desprecio, pero sin rabia. Tenemos que moverlos igual. ¿Los vas a llevar o no? ¿Cómo que moverlos? Hay que entregarlos. Si no llegan, hay pedo con los de arriba. Ya se pagó por cada cabeza. Nadie va a revisar si están vivos o no. No, yo no puedo. Él sacó una pistola y la sostuvo en la mano. No me la apuntó, pero tampoco la bajó. Tú decides. O te vas con el camión o te vas con ellos. Me tomó un segundo decidir. Me subí al tráiler. Conduje otras 2 horas, ahora con 35 cadáveres en la caja. No lloré, no grité, solo manejé. El camino era el mismo, pero sentía que cada kilómetro pesaba el doble. Cada bache era un suspiro ajeno, cada curva, un juicio. Entregué el camión en otro punto. No pregunté nada, no dije nada. Me dieron un sobre con dinero y una mirada que me atravesó. Uno de ellos me palmeó el hombro, como si me felicitara o me condenara. Regresé a casa caminando, bajo el sol del norte. No quise volver a subirme a un camión por meses.
Cada vez que duermo, escucho el crujido del diésel apagándose y ese silencio que me sigue hasta los huesos. Los traileros hablamos de muchas cosas, de accidentes, de asaltos, de mujeres, de federales. Pero hay cosas que nadie dice, cargas que no respiran, viajes que no terminan cuando entregas la mercancía. Hay rutas por las que uno no debería pasar más de una vez. Y hay muertos que no se bajan nunca del tráiler. Soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo el país, de frontera a frontera, de puerto a sierra, pasando por todo tipo de caminos, autopistas de cuota, libramientos nuevos, carreteras federales destrozadas y rutas que apenas aparecen en los mapas. He dormido en gasolineras, junto a tiendas Oxxo, frente a refaccionarias y hasta en brechas. Nada me sorprende ya, o eso pensaba. Todo comenzó hace poco más de un año, un jueves en la madrugada. Iba de regreso del puerto de Manzanillo hacia San Juan del Río, donde tenía que entregar un contenedor de refacciones automotrices. Estaba por pasar un tramo largo entre La Piedad y Zamora, en Michoacán. Es una zona solitaria, con rectas interminables, cultivos a los lados y solo uno que otro foco de luz de rancherías perdidas. Ya eran como las 3 de la mañana, y llevaba más de 8 horas manejando. Mi plan era llegar a un paradero donde venden carnitas, pero algo cambió mis planes. Al salir de una curva lenta, vi a un joven corriendo por la orilla de la carretera. Iba sin camisa, con el pantalón rasgado, y se notaba que estaba desorientado. No levantó el pulgar ni me hizo señas, pero me detuve. ¿Quién no lo haría? Uno también tiene hijos. Bajé la velocidad, me orillé y encendí las intermitentes. Al abrir la puerta del copiloto, el morro ya se acercaba a la cabina como si supiera que yo sí me iba a parar. Subió sin decir una palabra, con la cara empapada de sudor y sangre seca en la ceja. ¿Todo bien?, le pregunté mientras retomaba velocidad. Tardó en contestar, como si le costara trabajo procesar lo que estaba pasando. «Necesito llegar a Morelia, por favor», me dijo con la voz quebrada. «No puedo regresar». Vi que no traía mochila ni celular a la vista. Solo tenía un cinturón de tela amarrado al brazo, como un torniquete improvisado, pero no parecía herido. Le ofrecí una botella de agua que llevaba en el portavasos. La tomó con manos temblorosas y se la bebió casi de un trago. «¿Te persiguen o qué?», le pregunté sin rodeos. «Sí», respondió, sin dar más detalles. Guardé silencio. No quise meterme más. Pensé que quizás se había peleado con la familia, que lo golpearon o que se escapó de algún centro. No era mi bronca. Mi único compromiso era manejar derecho y sin meterme en problemas. Seguimos avanzando en la madrugada, sin hablar mucho. El chavo, que no pasaba de los 17 años, se quedó dormido a los pocos kilómetros. Lo vi con el rabillo del ojo, roncando bajito, como si llevara días sin pegar el ojo. Después de cargar diésel en una estación cerca de Ecuandureo, me estacioné unos minutos a descansar y prender un cigarro. Me metí al baño y, al volver, el joven seguía dormido. Me recargué en la cabina, abrí el teléfono y me puse a checar las noticias locales en Twitter. Fue ahí cuando todo cambió. Entre las tendencias de búsqueda vi una alerta Amber reciente. Reconocí la cara de inmediato. Era él. Mis ojos se agrandaron. La alerta tenía menos de 8 horas y decía que había desaparecido en Irapuato. Según la descripción, se había fugado de un albergue para menores en situación de calle y estaba acusado de haber apuñalado a una trabajadora social antes de huir. Me quedé mirando su foto. Era la misma mirada perdida, el mismo corte de cabello. Apagué el cigarro sin terminarlo. Mi mente empezó a correr más rápido que el tacómetro. ¿Qué hago? ¿Lo bajo ahí mismo? ¿Lo entrego? No soy ningún santo, pero tampoco soy estúpido. Esa alerta traía recompensa, 50,000 pesos por información que llevara a su localización. El chavo se despertó justo cuando prendí de nuevo el motor. Me miró de reojo, sin hablar. Me di cuenta de que estaba observando mis movimientos. Se le notaba el instinto de quien ha tenido que huir muchas veces. «¿Tienes hambre?», le pregunté, para romper el hielo. «Un poco».
respondió con voz débil. Hay un Oxxo a 20 kilómetros. Paramos ahí y compras algo, le dije, sin quitar la vista del camino. Pero ya tenía un plan. Mientras él dormía, mandé un mensaje anónimo desde un número prepago que usaba para emergencias. Di mi ubicación aproximada, describí la situación y agregué: el joven de la alerta Amber está conmigo. Va hacia Morelia. Soy trailero. Si hay recompensa, contáctenme. La respuesta no tardó ni 20 minutos. Un número desconocido me escribió por WhatsApp. Hay recompensa. Lo necesitamos con vida. Indique lugar de entrega. Pensé en parar en una base de la Guardia Nacional, pero algo me detuvo. No sé si fue la ambición o el miedo. ¿Y si el mensaje no venía de la policía? ¿Y si la recompensa era otra cosa? Al llegar al Oxxo, fingí que iba al baño. Dejé al chavo comprando algo de comer y salí por la parte trasera de la tienda. Llamé al número que me había escrito. Lo tengo conmigo. ¿Dónde lo quieren? Una voz seca y cortante me respondió. Soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo el país, de frontera a frontera, de puerto. 3 kilómetros adelante hay una brecha. A un lado de un árbol seco, te vamos a estar esperando. Llega en menos de media hora. Colgué. Volví al tráiler y subí sin decir nada. El chavo traía una bolsa de pan dulce y un jugo. Gracias, murmuró. Manejé en silencio, siguiendo las instrucciones. Me orillé exactamente donde me indicaron. La brecha estaba polvosa, oscura. Un tsuru blanco salió de entre los matorrales. Se estacionó frente al tráiler. El joven se puso tenso. ¿Quiénes son? No sé, preguntaré, le dije, bajando sin mirarlo. 2 hombres bajaron del coche. Uno traía chamarra táctica, el otro pantalón de mezclilla con una pistola a la vista. ¿Él es?, preguntó uno. Sí, ahí está, respondí, señalando la cabina. ¿Y tú qué quieres?, me preguntó el que parecía al mando. Lo de la recompensa, contesté sin titubear. Me lanzó un sobre manila. Lo abrí. Había billetes. No los conté. Solo asentí. Lárgate. Esto no lo viste. Regresé al tráiler. Pero cuando me subí, el morro ya no estaba en su asiento. La puerta del copiloto estaba abierta. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi corriendo campo adentro, como alma que lleva el diablo. Los 2 tipos corrieron tras él. Se escucharon gritos, un disparo seco, y luego, nada. El tsuru regresó solo. Uno de los hombres, sudando, me lanzó una mirada helada. Ya estuvo, vete. No dije nada. Arranqué. Pasé el resto de la noche manejando, sin parar, hasta llegar al siguiente retén. Nunca supe si lo atraparon. Nunca volví a recibir otro mensaje. Solo supe que en las noticias, la alerta Amber se desactivó una semana después. Decían que el joven había sido localizado. Nada más. A veces por las noches, mientras manejo en alguna recta vacía, me acuerdo de su cara. Y me pregunto si esa sangre seca en su ceja era suya o de alguien más. Desde entonces, cada vez que alguien me hace la parada en la carretera, no me detengo. No importa si es de noche. No importa si parece herido. No importa si llora. Yo ya pagué mi deuda. Me llamo Esteban, tengo 45 años y llevo más de 20 recorriendo carreteras como chofer de tráiler. Cuando uno se mete a esta vida, se acostumbra a todo. A los tacos fríos en la madrugada, a los baños de gasolinera que parecen sacados de una película de terror, y al eterno rugido del motor que se vuelve casi como un latido más. Pero por más callo que uno tenga, hay cosas para las que jamás estás preparado. Todo comenzó un jueves por la noche. Había aceptado una carga pesada de electrodomésticos rumbo a Hermosillo. Era un viaje largo desde la Ciudad de México, y como era habitual, me asignaron un copiloto. Esta vez era un chavo nuevo que había entrado apenas hacía un par de semanas a la empresa. Se llamaba Marco. Tenía 20 y tantos, delgado, moreno, hablador como todo buen chilango, pero sin la malicia que uno aprende con los kilómetros. Lo noté nervioso,
Así que intenté tranquilizarlo con unas bromas y la promesa de una buena torta en San Pedro de los Baños, pero él solo sonrió con cortesía y se acomodó en el asiento del copiloto. Salimos a eso de las 9 de la noche, cargamos completo en Iztapalapa y nos echamos al camino directo por la México-Querétaro. Como era costumbre, pasé por mi Oxxo de siempre a surtirme de café y de unos panecillos, mientras Marco apenas bajó del tráiler. Me dijo que se sentía algo cansado, que mejor se recostaba un poco antes de que agarráramos carretera en serio. Dale, duérmete un rato. Ya cuando lleguemos a León me haces segunda, le dije mientras llenaba el termo. Y así fue. Apenas agarramos carretera, Marco reclinó su asiento, se abrochó el cinturón y cerró los ojos. Yo lo dejé. Es normal, muchos copilotos se echan su siesta mientras uno calienta el camino. El silencio en la cabina, apenas roto por los rebotes del tráiler en la carretera, fue el primer indicio de que algo no estaba bien, pero en ese momento no lo supe ver. Pasamos Querétaro sin novedad. A las 2 de la mañana, el tráfico era casi nulo, salvo por los tráilers y uno que otro loco que se cree corredor en la libre. El cielo estaba claro, sin luna, y yo me sentía en forma, con buena música, un café cargado y mi rutina de siempre. Todo estaba normal, hasta que crucé Salamanca y noté algo raro. El chavo no se había movido ni una sola vez, ni para cambiar de posición, ni para rascarse la nariz, ni para acomodarse el cinturón, nada. Pensé que se había quedado bien dormido. Le hablé. Marco, ya casi llegamos a Irapuato, ¿quieres que paremos a mear o algo? Nada. Silencio. Extendí una mano y lo sacudí un poco del hombro. Su cuerpo era liviano, casi sin resistencia. En ese momento sentí una punzada en el pecho. Lo zarandeé más fuerte. ¡Marco! ¡Despierta, cabrón! Nada. Detuve el tráiler a un costado de la carretera, activé las intermitentes y encendí la luz de la cabina. Lo miré de frente. Su rostro estaba pálido. No había color en los labios. Los ojos cerrados, la piel fría, fría como si llevara horas así. Me temblaron las manos, le tocó el cuello, no sentí pulso, puse 2 dedos en la muñeca, tampoco, me congelé, me quedé ahí, junto al cuerpo, sin saber qué hacer. Llevábamos más de 5 horas en carretera y ese cabrón llevaba muerto casi todo el trayecto. Llamé a emergencias con las manos temblorosas. El operador me pidió que me calmara, que diera mi ubicación exacta. Le dije que estaba entre Irapuato y León, a unos 10 minutos de la caseta. Me dijo que mandaría una patrulla y una ambulancia, pero que tardarían. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que no tocara el cuerpo. Colgué y me bajé de la cabina. El frío de la madrugada me golpeó de inmediato. Saqué un cigarro del bolsillo y lo encendí con dedos torpes. No sabía qué pensar. ¿Cómo demonios no me di cuenta? ¿Cómo alguien puede morirse a tu lado y tú seguir como si nada? A los 15 minutos llegaron los federales. 2 patrullas, una ambulancia y un paramédico que confirmó lo que ya sabía. El chico estaba muerto. Me hicieron a un lado, me pidieron mis papeles, preguntaron si habíamos discutido, si lo había notado raro. Les conté todo, que se había subido tranquilo, que dijo que estaba cansado, que se durmió y que nunca despertó. No me creyeron del todo. Me llevaron a declarar a la comandancia de León. Me tuvieron ahí desde las 5 hasta pasadas las 10 de la mañana. Me interrogaron como si yo lo hubiera matado. Repetí la historia una y otra vez, hasta que un comandante me dijo que el cuerpo no presentaba signos de violencia, pero que debían esperar los resultados del forense. Al final me dejaron ir, con la advertencia de que no saliera del estado. Fui a un hotel de paso. Me eché en la cama sin quitarme las botas. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, pálida, tranquila, como si se hubiera rendido en silencio, sin aviso. Al día siguiente me llamó el jefe de la línea. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que la familia del muchacho ya estaba enterada, que la empresa se haría cargo del traslado del cuerpo y que yo quedaba fuera del viaje, obviamente. ¿Qué le pasó, sabe usted? No tenemos claro. Al parecer fue una muerte súbita.
El médico habló de un posible paro respiratorio. Tenía una afección congénita que nunca se atendió. Una cosa silenciosa. Dormido se fue. Colgué sin saber qué decir. Esa noche regresé a la terminal por mis cosas. El tráiler ya estaba vacío, estacionado en uno de los andenes. Subí por curiosidad. Quería ver la cabina una vez más. No sé por qué. Tal vez para convencerme de que todo había sido real. Olía a lo mismo de siempre. Café, diésel, sudor seco. En el asiento del copiloto, un envoltorio de pan aún cerrado. En el piso, su gorra. La tomé. La vi. No había nada especial en ella. Era una gorra negra con las letras bordadas de Mazatlán. No supe qué hacer con ella. La dejé sobre el asiento, cerré la puerta y bajé. No volví a manejar en meses. Me tomé un tiempo. Lo necesitaba. No por miedo, sino por la certeza aplastante de que la muerte puede estar sentada a tu lado, en completo silencio, mientras tú tarareas una canción y crees que todo está bien. Hoy ya volví a manejar. Sigo con la misma línea, aunque ya no acepto copilotos. Me acostumbré al silencio, a la compañía de nadie, porque hay algo que uno aprende cuando la muerte te respira tan cerca y tú no la notas. No hace falta ver fantasmas para vivir un verdadero terror. A veces basta con mirar hacia el asiento del copiloto y preguntarte cuánto tiempo lleva sin moverse. Me llamo Esteban, tengo 48 años y desde los 19 he trabajado como chofer de pipa, transportando combustible por todo el norte de México. No tengo muchas cosas que presumir en la vida. No terminé la prepa, no tengo hijos y mi exmujer me dejó hace más de 10 años, cansada de que yo durmiera más en una cabina que en nuestra cama. No la culpo. Conozco las carreteras de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas como la palma de mi mano. Sé dónde están los retenes, dónde hay baches que te revientan la suspensión y en qué pueblos puedes echarte un taco sin que te cobren como si fuera restaurante de Monterrey. Pero si me preguntas en qué punto exacto se me empezó a descomponer el alma, no sabría decirte. Tal vez en ese kilómetro 43, rumbo a Sabinas, donde empecé a hacer las cosas que no se cuentan en voz alta. Todo empezó con una llamada. «Compadre», me dijo Leo, un viejo conocido del gremio que alguna vez trabajó en Pemex y luego se metió en cosas turbias. ¿Quieres sacarle jugo a esas rutas largas? Yo ya sabía por dónde iba. ¿Estás hablando de ordeñar la pipa?, pregunté. Nada que ver con eso. No se trata de quitarle, se trata de entregarla 2 veces. Me citó en un paradero entre Monclova y Nueva Rosita, donde los traileros suelen echarse un lonche y hablar de lo que pasa en la carretera. Leo llegó manejando una pickup vieja, con la defensa trasera caída. Se bajó con esa sonrisa de coyote que siempre lo ha caracterizado. «No hay que ser tan obvios», dijo. «Aquí no estamos hablando de robarle a la empresa. Lo que yo te propongo es que, de vez en cuando, no llegues». No entendí de inmediato. Entonces me lo explicó con calma, como si fuera un maestro enseñándole a un niño torpe. Las pipas no están vigiladas todo el tiempo. Algunas traen GPS, sí, pero hay tramos sin señal. Si tú te accidentas en uno de esos tramos, nadie sabrá en ese momento qué pasó. Si lo manejas bien, puedes desaparecer la unidad unas horas. Luego dices que tuviste una volcadura, que te quedaste sin frenos. Algo creíble. Mientras tanto, un camión gemelo viene, se lleva el combustible, tú regresas con la pipa vacía, haces la denuncia y todos felices. No dije nada durante un rato. Pedí un café y lo miré mientras le daba vueltas con la cuchara. Él no me presionó, solo me dejó su número y un sobre con 10,000 pesos en billetes de 500. «Para que pienses mejor», dijo. Tardé 2 semanas en decidirme. La presión económica me estaba ahorcando. Debía casi 3 meses de renta, mi camioneta estaba parada por falta de clutch y me habían bajado el sueldo con la excusa de ajustes de presupuesto. A eso súmale que mi jefe me trataba como si yo fuera desechable. La primera vez fingí que un tráiler me había cerrado el paso. Me salí del camino,
Dejé marcas de llanta en la terracería, abrí el cofre y desconecté el GPS. Luego, en una brecha a 10 kilómetros del kilómetro 43, descargaron los 8.000 litros. Me pagaron en efectivo, 40.000 pesos, el doble de lo que ganaba en un mes. Lo demás fue solo teatro. Hice un reporte, inventé una historia verosímil. Incluso me raspé los brazos para que se viera más creíble. Nadie sospechó. Me dieron unos días de descanso y al volver a la ruta, todo seguía igual. Y entonces la cosa escaló. Leo empezó a llamarme más seguido. Me decía que había clientes esperando combustible, que lo mío se estaba volviendo una mina de oro para todos. Me ofrecían el triple si entregaba todo el tanque. No medio, no parcial, todo. El problema era que la empresa empezó a poner más atención a los accidentes. En un tramo entre Castaños y Progreso, me dijeron que iban a empezar a revisar bitácoras, a rastrear llamadas, a verificar tiempos de llegada. Se me acababa el margen de maniobra. Fue cuando Leo me propuso el siguiente paso. ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para que parezca real?, preguntó. Lo miré sin entender. Me refiero a que alguien vaya contigo, un copiloto, que cuando tengas el accidente no salgas solo del camión, que haya sangre, que haya una historia sólida. Si hay un muerto en la escena, nadie va a pensar que fue un truco. ¿Me explico? No respondí. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije que no. Pasaron 3 semanas hasta que me animé. Me dieron la ruta a Saltillo, con paso por el tramo desértico rumbo a San Buenaventura. Leo me entregó un hombre, un migrante. Dijo que era hondureño, que andaba buscando llegar a Estados Unidos, que no tenía papeles y que estaba dispuesto a hacer lo que sea por una lana. Le dijeron que se ganaría 3.000 pesos si me acompañaba como copiloto para un asunto sencillo. Él aceptó sin chistar. Era un tipo flaco, moreno, joven. No hablaba mucho, se llamaba José, o al menos eso dijo. Durante el camino le ofrecí comida, cigarros, agua. Solo aceptó el agua. Se le notaba el hambre, pero también el miedo. Sentí algo de compasión por él. Pero cuando llegamos al kilómetro 43, donde había una curva cerrada sin señal de radio ni cámaras, apagué el motor y bajé. Le dije que se bajara también, que íbamos a revisar las llantas. Cuando volteó, lo empujé con todas mis fuerzas. Cayó de espaldas y se golpeó la cabeza con una roca. No se levantó. Sangraba. No sé si murió en ese instante o minutos después. No quise comprobarlo. Lo arrastré hasta un claro entre los mezquites, lo cubrí con ramas y lo dejé allí. Regresé al camión y lo recosté a propósito en una zanja, lo justo para que pareciera un accidente sin que se dañara la estructura. Desconecté el GPS. Llamé a Leo. En menos de 1 hora llegaron con otra pipa. Se llevaron el combustible. Ese fue el primero. Después de eso, vinieron otros. Gente sin papeles, recién salidos del penal, vatos a los que nadie extrañaría. Nunca fui un asesino, pero con cada entrega me convencía de que era la única forma. Me volvía más frío, más metódico, más profesional. Cada cuerpo lo dejaba entre los matorrales, no lejos de la carretera, pero lo suficiente para que nadie los encontrara pronto. Y si los hallaban, serían un NN más. Alguien sin nombre, sin historia, solo una cifra. Me volví bueno ocultando cosas. A los ojos de los demás, era solo otro chofer, cumplido, puntual, responsable. Incluso me ofrecieron un ascenso. Lo rechacé. Prefería seguir en ruta, en movimiento, en lo que sabía hacer. Pero uno nunca puede correr para siempre. Una noche, transportando combustible de Reynosa a Monterrey, recibí una llamada inesperada. Era del número de Leo, pero la voz no era suya. Esteban, ¿te acuerdas de José? Tragué saliva. ¿Quién habla? Su hermano. Me quedé en silencio. Te vi, te seguí, sé lo que haces. Colgó. Esa noche no dormí. Revisé el retrovisor 1000 veces. Sentía que cada sombra era alguien que venía por mí, que el pasado me había alcanzado. En los días siguientes recibí fotos.
de los sitios donde había dejado los cuerpos, de las marcas en el suelo, de las placas de mi pipa, de mi rostro bajando a los migrantes. No hubo amenaza, no hubo petición de dinero, solo silencio. Hasta hoy. Estoy escribiendo esto en un motel de paso, cerca de la carretera a Torreón. No he vuelto a ver a Leo, ni a los clientes, ni a nadie. La última carga que llevé la entregué completa. Ya no tengo nada que ocultar. Tal vez mañana me encuentren, tal vez alguien decida que ya cumplí mi tiempo, o tal vez viva otros 20 años con el peso de mis decisiones encima. Lo único que sé es que ese kilómetro 43, ese pedazo olvidado de carretera entre polvo y mezquites, me sigue esperando. Como si supiera que algún día voy a regresar, pero esta vez sin gasolina, sin cómplices, sin regreso. Soy trailero desde hace más de 30 años. He recorrido todo el país, desde las selvas de Chiapas hasta los desiertos de Sonora, y créeme cuando te digo que la carretera te vuelve otro tipo de persona. Te endurece, te calla cosas, te enseña a vivir con tus fantasmas, y a veces, si te toca como a mí, te hace cómplice de algo tan sucio que ni 1000 confesiones alcanzarían para lavarte. Cada año, en octubre, detengo el tráiler a mitad de la nada, justo antes del kilómetro 119, en la autopista que va de San Luis Potosí a Matehuala. Ahí, a un costado del arcén, donde no hay más que piedras, zacate seco y el eco del viento, dejo un ramo de flores frescas. Siempre el mismo, 12 rosas blancas. Lo hago al amanecer, sin falta, cuando el sol apenas se asoma entre los cerros. Nunca me tardo más de 10 minutos. Dejo las flores, me santiguo, me subo al camión y sigo. Lo hago por ellos, por los que nunca encontraron y por los que yo ayudé a desaparecer. Corría el año 2005. Yo trabajaba para una empresa de transporte con base en Irapuato. Cargábamos mercancía para tiendas grandes, costales de azúcar, palets de aceite, detergente, croquetas, todo legal, todo declarado. Pero la empresa tenía su otra vuelta. Y si eras de los que no preguntaban mucho, podías ganarte el doble. A veces era mover carga delicada, electrónicos robados, pacas de cigarros de contrabando y sí, también cosas peores. Esa noche, recuerdo, cargué en Celaya. Era una entrega urgente para el norte. Debía llegar al siguiente día por la mañana a Saltillo. Me dieron el camión ya cargado, sin oportunidad de revisar lo que llevaba. No me sorprendió. No era la primera vez que me pedían hacerme pendejo. Salí de la ciudad poco antes de las 11. La madrugada me agarró en la autopista, solo, como casi siempre. Traía café en el termo y una playlist de cumbias viejas que me ayudaban a no dormirme. A eso de las 2:30 sentí que algo no andaba bien. El peso del tráiler era distinto. El rebote, la forma en que los ejes traseros se comportaban. No era la carga habitual, algo no cuadraba. Tomé la desviación a una estación de gasolina en San Felipe y le mandé un mensaje al encargado de ruta. ¿Qué llevo atrás? Está raro el peso. Me contestó casi al instante. No abras, solo maneja, solo maneja. Palabras que me siguen retumbando cada noche. A las 4 de la mañana, ya en territorio de San Luis, me detuve en un tramo sin iluminación. El GPS del teléfono se volvió loco, la señal se fue y la app del rastreo dejó de actualizarse. Yo ya sabía lo que significaba. Era el punto de entrega. Apagué el motor. El silencio fue absoluto. Ni un carro, ni un alma. Solo el rechinar del metal al enfriarse. Minutos después llegaron 3 camionetas pick-up. Una negra, una roja y otra blanca. No traían placas. Bajaron 6 hombres armados. Ninguno me saludó. Solo uno, que parecía el jefe, se acercó al camión. Bájate, vas a ayudar. No hice preguntas. Abrieron la caja. Dentro había 12 personas. 12. No era difícil adivinar lo que pasaba. Hombres jóvenes, algunos no mayores de 20, amarrados, golpeados, los ojos vendados. Uno vomitaba, otro tenía los pantalones orinados. Y yo no hice nada. Ayuda a bajarlos, me ordenaron.
Lo hice. Uno de los muchachos trató de hablar. Le di la mano, como por reflejo, para que no se cayera al pisar el asfalto. No sé por qué. Tal vez por culpa. Tal vez porque me miró como si yo fuera su última esperanza. Los subieron a las camionetas como si fueran bultos. Yo solo estaba ahí para mover peso. Nada más. Tú te quedas aquí. No te muevas hasta que estemos lejos, dijo el jefe. Asentí. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Las camionetas se perdieron entre la negrura. El sol empezaba a teñir el cielo de rojo. Fue entonces cuando lo escuché. Un disparo, luego otro, y otro más. No sé cuántos fueron, pero supe que eran 12. No volví a verlos. Nunca supe quiénes eran. Nunca pregunté. Solo sé que no eran delincuentes. Eran trabajadores, migrantes, reclutas negados, estudiantes. Alguna vez, uno de mis contactos me dijo, era gente que estorbaba a alguien. Lo único que sé es que nadie los buscó ahí. El lugar quedó limpio, como si nada hubiera pasado. Pero yo no he podido dormir bien desde entonces. La primera vez que regresé por esa carretera fue por casualidad. El camión tenía una falla y tuve que desviarme. Al pasar por el mismo tramo, vi algo en la orilla. Era una cruz improvisada, hecha con 2 palos atados con un pedazo de cable. Me bajé. No estaba ahí antes. Alguien la había puesto. Había un pedazo de papel clavado en la tierra, escrito a mano, apenas legible. A los que se los tragó el polvo sin dejar huella. Sentí que me desmoronaba. Desde entonces, cada año, cada maldito octubre, paso por ahí. Llevo flores blancas. No sé si alguien más lo hace. Nunca he visto otra ofrenda, pero me aferro a esa rutina como un castigo autoimpuesto. Una vez, hace como 5 años, me encontré con otro trailero parado en el mismo punto. Era un viejo de barba blanca, camisa de mezclilla, con la mirada cansada. ¿También vienes por los del 2005? Me preguntó sin rodeos. No supe qué decirle. Él dejó un ramo de claveles rojos. No eras el único camión esa noche, dijo. Luego se subió a su tráiler y se fue. Me quedé ahí, con el estómago revuelto, los ojos ardiendo. Nunca supe su nombre. Nunca lo volví a ver. Hace poco fui al médico por un dolor en el pecho. Me hicieron estudios y todo salió bien. Estrés, dijo el doctor. Yo no le dije que cada octubre sueño con las caras de aquellos 12, que cada madrugada de carretera creo escuchar gritos que ya no existen. Un compañero me dijo una vez que ya era hora de perdonarme. No puedo, no quiero, porque si me perdono, los olvido, y ellos merecen al menos que los recuerde. Por eso, cada año, el mismo ramo, las mismas 12 rosas, al mismo tiempo, en el mismo punto. Para los que mataron, para los que yo ayudé a matar, para los que nunca encontraron. Conducir era mi vida y también mi condena. Desde hace más de 15 años trabajo como camionero, recorriendo rutas entre Guadalajara y la frontera norte, llevando todo tipo de carga, frutas, autopartes, cerveza, hasta maquinaria pesada. Pero aquel viaje, el que todavía me quita el sueño, fue distinto. No por la ruta, ni por el clima, sino por lo que hice una madrugada entre Zacatecas y San Luis Potosí. Atropellé a un niño. Fue en una curva cerrada, poco antes de llegar al poblado de Trancoso. Llovía con fuerza y la visibilidad era pésima. Apenas vi la silueta cruzando la carretera. Frené, pero un tráiler cargado con 4 toneladas no se detiene en seco. Lo sentí bajo las llantas, un golpe seco, corto. El motor se ahogó y yo también. Me bajé temblando, con la lluvia calándome hasta los huesos, y lo busqué entre el lodo y la oscuridad. Solo encontré una mochila escolar, empapada, con un dibujo de caricaturas ya borrado. No había cuerpo, ni rastros claros, solo la carretera vacía. Me convencí de que quizá había sido un perro o una ilusión causada por el cansancio. Quise creerlo. Pero al día siguiente, en la radio local, escuché la noticia. Un niño de 9 años, desaparecido desde la noche anterior.
Lo habían visto por última vez cruzando la carretera rumbo a su casa con una mochila azul. Desde entonces no pude volver a dormir. Esa semana tenía que entregar una carga urgente en Monterrey. Decidí seguir conduciendo sin parar, evitando hoteles y paradas largas. Cada vez que trataba de cerrar los ojos en algún estacionamiento, sentía que alguien me observaba desde el retrovisor o escuchaba el sonido de pasos en la grava detrás del tráiler. El primer día sin dormir fue soportable, el segundo, un infierno. El zumbido constante del motor se mezclaba con el de mi propia cabeza. Las líneas amarillas de la carretera parecían moverse, serpentear bajo mis ruedas. A ratos creía ver a alguien caminando por el acotamiento, pero cuando pasaba junto a la figura, no había nadie. Pensaba en el niño, en su familia, en los padres escuchando la lluvia, esperando un golpe en la puerta que nunca llegaba. Me decía que no fue mi culpa, que él cruzó donde no debía, que la carretera era traicionera, pero la voz dentro de mi cabeza repetía lo mismo. Te vio, sabe quién eres. Una tarde, cerca de Matehuala, paré en una gasolinera vieja. Pedí café y un par de tacos fríos. El despachador, un hombre mayor de piel curtida, me observó con atención. ¿Lleva mucho sin descansar?, preguntó. 2 días, más o menos, le respondí. No haga eso. Las carreteras cansan el alma antes que el cuerpo, dijo, y luego bajó la voz. Y cuando uno trae culpa, la carretera se la cobra. No supe qué contestar. Solo pagué y seguí mi camino. Esa noche, el cielo se cerró de nuevo. Lluvia fina, constante, como agujas cayendo sobre el parabrisas. El limpiaparabrisas no daba abasto. En algún punto entre San Luis y Galeana, comencé a escuchar algo en la caja del tráiler. Un golpeteo irregular, como si alguien pateara desde adentro. Me detuve en el acotamiento. Apagué el motor y abrí la puerta con la linterna en mano. El aire olía a tierra mojada y diésel. Fui hasta la parte trasera, empapado, y abrí el candado. Dentro, solo cajas, nada fuera de lugar, pero el sonido seguía, como si viniera de algún rincón oculto. Golpes secos, pausados. Toc, toc, toc. Pensé en los frenos sueltos o en algún objeto mal amarrado. Cerré todo de nuevo y regresé a la cabina. Pero entonces lo escuché en el estéreo. Un murmullo, apenas audible, como el de un niño hablando. Subí el volumen. Nada. Silencio. Lo bajé y el murmullo volvió. No entendía las palabras, pero el tono era claro, infantil. Arranqué con las manos sudorosas, temblando. Necesitaba mantenerme despierto, así que subí la radio, abrí las ventanas, grité, me abofeteé. No podía detenerme, no debía. Tenía la certeza de que si me dormía, no volvería a despertar. El tercer día fue el peor. La mente ya no distingue entre lo que ve y lo que imagina. El desierto se alargaba hasta volverse un mar oscuro, y las luces de los pueblos a lo lejos parecían moverse conmigo. Pasé un retén militar, y uno de los soldados me observó con detenimiento. ¿Todo bien, chofer?, me preguntó. Asentí, evitando mirarlo a los ojos. No se pase de listo, dijo el hombre. Se ve que no ha dormido en días. Apenas avancé unos metros, lo vi en el retrovisor. El soldado seguía ahí, pero no estaba solo. A su lado había una figura pequeña, descalza, empapada. Parpadeé. Desaparecieron. Esa noche decidí detenerme un par de horas en un paradero cerca de Saltillo. Había otros camiones estacionados, motores apagados, luces interiores encendidas. Me estacioné junto a uno y apagué todo. El silencio me aplastó. Traté de dormir, pero el sueño llegó como un zarpazo. Soñé con la carretera, con el sonido del impacto, con una mochila azul flotando entre el lodo. Cuando desperté, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Había huellas mojadas sobre el tapete de la cabina, pequeñas, como de un niño. La puerta del copiloto estaba entreabierta. Salí del camión y caminé entre los tráileres estacionados. Todo estaba en calma. La neblina cubría el lugar y apenas se distinguían las siluetas metálicas bajo las luces de sodio. Entonces lo vi. Un niño, parado en el arcén, con la misma mochila azul. Me miraba. No corría,
No hablaba, solo estaba ahí, empapado, con los brazos a los lados. No quise hacerlo, dije en voz baja. No fue mi culpa. El niño ladeó la cabeza, sonrió, y luego desapareció entre la bruma. A la mañana siguiente, llegué a Monterrey con los ojos inyectados de sangre y las manos agarrotadas al volante. El encargado de la bodega me recibió con una mirada de sorpresa. ¿Durmió algo, compadre?, preguntó. Negué con la cabeza. Apenas podía hablar. Dejé la carga y estacioné el camión detrás del edificio. Quise dormir un poco, pero la idea me aterraba. Tenía miedo de lo que podía ver si cerraba los ojos. Cuando por fin lo hice, soñé otra vez con la carretera, pero esta vez el niño no estaba ahí, solo su mochila, abierta, con un pequeño papel dentro. Al despertar, la encontré en el asiento del copiloto. La misma mochila, mojada, cubierta de lodo. Dentro, un pedazo de papel arrugado. Tenía escrita una frase con letra infantil: «Ya puedes dormir». Desde entonces, sigo manejando, aunque ahora solo de día. No volví a tomar rutas nocturnas ni a cruzar por aquella curva maldita. A veces, cuando el cansancio me vence y me detengo en alguna gasolinera a tomar café, escucho a otros camioneros hablar de apariciones en la carretera, de sombras que caminan bajo la lluvia o de niños que cruzan buscando a sus padres. Yo no digo nada, solo escucho, porque sé que, allá afuera, en algún punto de ese camino infinito, todavía hay una mochila azul esperando a que alguien no frene a tiempo. Y yo, por fin, aprendí a dormir, pero nunca a olvidar. Me llamo Iván Aguilar. Tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida al volante. Soy chofer de tráiler, ruta nacional. He cruzado todo México, de sur a norte, de frontera a frontera. En el gremio hay códigos que uno aprende con el tiempo. No pares en tramos solitarios, no te estaciones en pendientes, nunca recojas a nadie y sobre todo, nunca digas todo lo que ves. Pero hay algo que no me atrevo a contarle a nadie. Algo que pasó hace 2 años, en junio, cuando hacía la ruta Monterrey-Tijuana. A veces, cuando me agarra la madrugada en medio del desierto, esa noche regresa. Porque eso no fue normal. Fue personal. Salí un lunes por la mañana desde Apodaca, cargado de partes automotrices rumbo a Baja California. Iba por la libre. Mi plan era dormir una noche en Chihuahua capital y luego cruzar por Sonoita. Nada fuera de lo común. Me gusta esa ruta porque está despejada, aunque el tramo entre Janos y Santa Ana siempre me ha parecido solitario. Iba bien, tranquilo. Tenía la cabeza metida en mis pendientes, en las letras de los préstamos, en los pagos que debía hacer apenas regresara. Desde hacía meses las cosas estaban tensas en casa. Mi hijo mayor, Bruno, de 17 años, había empezado a andar con malas compañías. Se escapaba, llegaba tarde, faltaba a la prepa. Mi esposa y yo ya no sabíamos cómo hablarle sin que reventara. La última discusión, antes de salir, fue justo con él. Le grité, le dije cosas que no debería haber dicho. Me arrepiento hasta hoy. Llevaba unas 5 horas de camino cuando paré en una gasolinera cerca de Cuauhtémoc. Era mediodía. Me bajé a llenar el tanque, compré un burrito frío y una coca. Mientras revisaba los seguros del remolque, noté algo raro. La lona de atrás se veía ligeramente levantada. Pensé que era por el viento o por haberla asegurado mal en la base. Me agaché para ver y no noté nada extraño. Todo parecía en orden. Seguí mi camino. Ya era de noche cuando pasé Buenaventura. Decidí seguir hasta el amanecer, al menos hasta Agua Prieta. A esas horas, los trailers dominan la carretera y si vas bien despierto, te vas derecho sin problema. Tenía buena música, buen clima y ningún motivo para detenerme. O eso pensaba. Fue en ese tramo largo y callado entre Janos y el entronque de Imuris cuando escuché el primer ruido. Era como un golpe seco, metálico, en la parte trasera del tráiler. Pensé que era alguna caja suelta. No es raro que el movimiento afloje las amarras. Reduje la velocidad, apagué la música y bajé el vidrio. Otro golpe. Esta vez no sonó como una caja.
Sonó como si algo hubiera caído de altura media sobre el piso metálico. Un sudor frío me empapó las manos. Me estacioné a un lado de la carretera. No había nadie. Solo desierto. Ni un faro, ni un coche, ni un poste. Bajé con la lámpara en mano. Caminé hacia la caja y solté los candados del portón trasero. Entonces lo vi. Bruno. Mi hijo estaba ahí, agachado entre dos tarimas de plástico, con la cara sucia, los ojos rojos y el cuerpo temblando. «¡Papá!», dijo, y se me rompió el alma. Lo primero que pensé fue que era una alucinación, una pesadilla producto del cansancio. Pero no, era él. Estaba ahí, vivo. Me temblaban las rodillas. Me acerqué. Lo ayudé a bajar, sin entender nada. Le grité que qué chingados hacía ahí. Él apenas podía hablar. Me abrazó como cuando era niño, como cuando tenía miedo a los truenos. Lloraba. Yo no sabía si sentir alivio o furia. Me dijo que se había subido la madrugada del lunes, que me vio salir, que se escondió detrás de unas cajas, que ya no quería estar en casa, que tenía miedo, que lo andaban buscando. «¿Quién?», le pregunté. No respondió. Le di agua, le pasé un pan que traía guardado. Temblaba de hambre, de frío, de quién sabe qué más. Le dije que era un imbécil, que si nos agarraban en la revisión, yo iba a acabar en la cárcel, que no era un juego. Él solo agachó la cabeza. Me pidió perdón, me abrazó otra vez. Me dijo que si lo regresaba, lo iban a matar. «¿Quién, Bruno? ¿Qué hiciste?». No respondió, solo me miró. Esa mirada, la tengo clavada desde entonces. Ni miedo, ni odio, solo un vacío, como si ya no esperara nada de nadie. Seguimos la ruta. No tenía alternativa. No podía dejarlo ahí, tampoco podía regresarlo. Esa noche dormimos juntos en la litera. Yo apenas cerré los ojos. El motor encendido, el ventilador soplando, el desierto en silencio. A las 5 de la mañana seguimos rodando. En Agua Prieta paré a cargar diésel. Él se quedó escondido. Le compré comida y un suéter. Nadie nos vio. Hasta ese punto, todo era miedo. Miedo de que nos detuvieran. Miedo de que se escapara. Miedo de lo que había hecho. Pero lo que pasó después, eso es lo que no le he contado a nadie. Era el tercer día. Íbamos ya por San Luis Río Colorado. Yo estaba agotado. Decidí parar en un estacionamiento de trailers para dormir un rato. Hacía calor. Estacioné al fondo, en una sombra improvisada entre dos tractocamiones estacionados. Le dije a Bruno que no saliera, que si lo veía alguien, todo se iba a ir al carajo. Entré a los baños a lavarme la cara. Me tardé unos 15 minutos. Cuando regresé, el camión estaba abierto, la puerta del copiloto. La caja seguía cerrada, pero la puerta delantera estaba abierta, y Bruno no estaba. Grité su nombre. Nada. Busqué entre los baños. Pregunté a los guardias. Nadie lo había visto. Me metí al tráiler y revisé la cabina. Entonces lo vi. Sobre el tablero había un sobre doblado. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había un billete de 200 pesos, una nota escrita a mano y una cadena de acero con una cruz oxidada. La nota decía: «Papá, no me busques. Ya me encontraron. Perdóname por todo». Me senté en el asiento. Las manos me sudaban. Leí la nota 10 veces. No entendía nada. Miré alrededor. El estacionamiento seguía igual. Pero mi hijo ya no estaba. Lo busqué. Pasé el resto del día preguntando en cada caseta, en cada Oxxo, en cada tienda del camino. Fui al Ministerio Público de Mexicali. Levanté un reporte. Les di su foto. Les dije que era mi hijo y que había desaparecido. No dije la verdad. No dije que venía escondido. No dije que había huido de algo. No dije nada. Porque en mi corazón yo sabía que alguien ya lo estaba esperando. Pasaron 2 años. Nunca supe más. El número que usaba estaba muerto. Ningún amigo dio razón. Nadie supo decirme con quién andaba ni qué debía. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi esposa y yo nos separamos al año siguiente. No porque no nos quisiéramos, sino porque el silencio entre los dos era ya una pared imposible. Sigo manejando. Mis rutas ya no son las mismas. A veces paso por ese mismo tramo donde lo encontré, escondido entre las tarimas. Y a veces me detengo.
Miro la caja del tráiler y me acuerdo, nunca conté nada, nunca dije lo que vi, porque nadie me lo creería. Solo conservo la cadena con la cruz, oxidada, sucia, colgada del espejo retrovisor. Cada que se mueve con los baches del camino, me recuerda que no importa cuántos kilómetros recorra, el peso de lo que uno calla viaja contigo, siempre.